Aquí estamos. Entonces, doy la más cordial bienvenida a la penúltima sesión de nuestro módulo que tiene que ver con dinámica de grupos. Vamos a hacer, como les decía hace un momento en la presentación antes de la grabación, pues la presentación el día de hoy de lo que será nuestro último trabajo o que le puse yo actividad final. De hoy en 8, a partir de la presentación que tengamos en el día, les voy a dejar al final 20 minutos para responder un breve examen sobre el tema del día, que de alguna manera pues va a compilar eh, pues lo visto en todas las sesiones, eso es lo que vamos a hacer. Y aperturaré la última sesión, que ya no les dejé trabajo en vacaciones, como lo había yo propuesto inicialmente, pero para que ustedes tengan solamente el foco de atención en los cierres, ¿no? Y la parte del examen, pues estaré yo presente. Sí, Karina, Profesora, buenos días. Una pregunta. En la actividad que dice sobre participar no en te el escucho, foro, Karina. ¿no me escucha? ¿Ahí me escucha? Empezar otra vez a retomar la grabación y voy a presentar pantalla sobre el tema del día de hoy, que este y el de la próxima semana, em, pues tienen que ver con ya esta parte de importante e interesante sobre la dinámica de grupos. Es importante también que veamos cuál es la funcionalidad de las técnicas grupales, porque como veremos el día de hoy, pues conocemos y hemos participado en varias técnicas grupales, pero a mí lo que me interesa es que ubiquemos cuál es su funcionalidad, porque bueno, el arte de poder realizar una técnica grupal, pues vamos a ver un poquito esa parte teórica, pero el arte es ensayar, o sea, no hay de otra. Debemos nosotros como moderadores tenerlo muy trabajado, tener mucha claridad en cómo es la organización, sobre todo si nunca hemos estado frente a grupo, pero a mí lo que me parece importante es prepararnos en cuanto a la ejecución de las técnicas. Y ya de ahí parte la cuestión de experiencia. Aquí lo importante es qué uso le voy a dar a cada una de las técnicas, eso es lo más importante. Entonces, vamos a retomar esta parte. Voy a presentar mi pantalla ahora sí. Aquí está. Y aquí tenemos esta sesión del día de hoy, que es la sesión penúltima. Ujú. Y aquí tenemos esta parte que se llama, el tema de hoy es desarrollo de los grupos o desarrollo de grupos. Hoy 7 de enero, espero que les hayan traído muchos regalos los Reyes Magos, a propósito que hoy es 6, digo 7. Vamos a recordar, vamos a ubicarnos un poquito después del descanso, ¿no? Es importante ubicarnos que el tema de grupo, tanto en psicología, psicología social como educación, pues tiene un referente desde el 1930, donde se da esta curiosidad, este interés por estudiar a los grupos, al principio de los años 30. Es tan importante, ¿no? El estudio de los grupos en función de lo que pueden aportar en un conjunto de trabajo, de estudio, de evolución en diferentes áreas, que se fundan diferentes centros para investigar todo lo que son los fenómenos grupales. Y uno de los autores que más le interesa estudiar a la dinámica de los grupos es justo Kurt Lewin, hacia 1944. Y de ahí, pues, revisemos o recordemos, ¿no? Todo lo que se ha dicho acerca de los grupos. Y, por ejemplo, hoy en día tenemos como claridad en el término de qué voy a estudiar cuando hablo de un grupo, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, en la década de los 70, principio de los 80, se centraba la dinámica de grupos solamente como en un sector de la conducta humana que trataba de investigar
la naturaleza y las leyes que regían a los procesos grupales. Y esto era en un tono más como de investigación, ¿no? De decir, ¿por qué tiene tanta fuerza, tanta importancia un grupo en la sociedad, ¿no? Porque se veían estos procesos que la fortaleza social radicaba en los grupos, ¿no? Independientemente de su tamaño, sino más bien de funciones. Pero hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre los grupos? Hoy en día, la dinámica de grupos se estudia sobre las fuerzas que afectan la conducta de los grupos, sea el tamaño que sea. ¿Cómo? O sea, hoy en día la dinámica de grupos es la disciplina que estudia las fuerzas que afectan la conducta de los grupos. Entonces, ha evolucionado de solamente conocer cómo se rigen ciertos procesos a las fuerzas que afectan la conducta de los grupos. Y entonces, aquí, ojo, porque tiene que ver con el tema, el título del tema del día de hoy, si sabemos que la dinámica estudia eso de los grupos, ¿qué son entonces la dinámica de la técnica de los grupos, no? La dinámica es la que estudia al grupo como tal, hoy en día esas fuerzas, y entonces, ¿qué son las técnicas para trabajar con los grupos o técnicas grupales? Las técnicas son medios sistemáticos de organizar y desarrollar la actividad del grupo fundamentados en la teoría de la dinámica de grupos. A ver, aquí hago un alto en el camino, ¿no? Me parece importante que lo entendamos así. La dinámica es la disciplina que se encarga de estudiar al grupo con todas sus características, con todo lo que hemos visto en las 6 sesiones pasadas. Y las técnicas son procedimientos, son los recursos, son los medios que nos ayudan a nosotros como futuros guías de estos grupos a organizarlos y a desarrollar sus actividades dependiendo de las necesidades. Es verdad que hay identificación de ambos términos, ¿no? A veces se confunden los términos de dinámicas y podemos encontrar, eso sí les quiero decir, N cantidad de libros que se nombran así, dinámicas de grupos para su integración, dinámica de grupos para el liderazgo y así sucesivamente. Pero sí les aclaro que la dinámica es el estudio que se ha hecho sobre el grupo y las técnicas son los procedimientos, las pautas, ya el medio muy específico para organizar una actividad dentro del grupo. Entonces, por eso podemos decir que hoy en día la técnica es la aplicación práctica de la actividad en grupo, ¿sí? O sea, eso me parece importante que lo podamos diferenciar. La aplicación práctica de las dinámicas grupales son las técnicas grupales, que esas también existen una gran necesidad de llevarse a cabo, pero depende de lo que nuestro grupo requiera. O sea, platicar, ¿no? Una experiencia. No sé si en algún momento de las sesiones que hemos tenido se los he comentado. Yo asumo una dirección de un grupo, de un equipo de preescolar, de maestros de preescolar, en una situación compleja porque asumo la dirección, ya ha entrado el ciclo escolar, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, prácticamente ya con 5 meses, ¿no? De un equipo que está muy arraigado ya y que no había tenido cambio de dirección en los últimos 6 años, casi 7 si tomamos estos meses.
y lo asumo a distancia. O sea, las personas me conocían, sí me habían visto en el espacio laboral, pero curiosamente en esta sección era donde mi presencia había sido como muy contada, 3, 4 ocasiones en las que justo su directora tiene que salir o no va a estar y me piden que apoye el área de dirección en lo que la directora no se encuentra. Entonces, así contaditas veces, así de 1, 2, 3, 4, 5, y que me veían trabajando con la dirección académica de todas las secciones. Es decir, yo participaba en diferentes momentos asumiendo roles directivos cuando alguno de los directores hacía falta, no tanto como suplencia, sino más bien un apoyo técnico en lo que ellos presentan, o hacía yo presencia en diferentes secciones por información que requería dirección general académica, ¿no? Entonces, así me habían visto. ¿Qué sentirían ustedes si el día de hoy de la nada, pues llegara otro profesor y aunque tuviera toda la experiencia del mundo, pues ustedes tuvieran que seguir, ¿no? Las 2 sesiones, las nuevas dinámicas, ¿no? Del nuevo maestro, pues sí se resiente, ¿no? O sea, tenemos que ser realistas, sí se resiente. Y a distancia más, ¿no? O sea, cuando hay poco tiempo y lo que se sigue es la parte práctica. Entonces, así asumo yo esa dirección. Y pues los siguientes meses, o sea, todo el 2020-21 es a distancia, mis reuniones eran a distancia y yo sí percibía un ambiente, vamos a decir que difícil dentro del equipo. Em, a veces tenían las cámaras apagadas cuando teníamos reunión, tenía que pedirles que encendieran las cámaras y pues así se dio el 2021. Y el 21-22, que es el pasado, que se puede decir que es el segundo año, pues empezamos a distancia y definimos que era momento de regresar presencial, pero con poco tiempo al inicio. Entonces, la dedicatoria especial pues era el tiempo con niños, lo demás era procurar no estar todos ahí juntos y las reuniones empezaron siendo a distancia otra vez, ¿no? Fue más o menos en el mes de febrero, enero-febrero de hace un año, cuando definimos vamos a empezar a hacer reuniones presenciales, sobre todo después de enero, porque hace un año tuve un contagio de COVID tremendo entre el personal. eh, y lo que menos queríamos era pues estar juntos, ¿no? Entonces estábamos como muy separados. Les quiero comentar que las dinámicas o la dinámica del grupo era de mucha fuerza, de mucha unión entre ellos, de mucho extrañar a la directora anterior, porque la directora anterior había sido compañera y muy amiga de todos. Entonces, pues difícil separar esos lazos, ¿no? Como tal. Y era difícil que yo aplicara alguna técnica grupal para poder comprender o facilitar ciertos procesos del grupo. Cuando hablamos de una técnica grupal, hablamos de momentos de la vida del grupo en los que debemos de hacer una tarea con ciertos recursos y dentro de ciertos límites y que hay que estructurarlos de tal manera que el grupo pueda tener justo esa movilidad, esa dinámica. Ujú. Por eso se llama el estudio dinámica del grupo. Y yo no podía hacerlo con mi equipo de trabajo. Eh, sí observé que habían ciertos liderazgos en los que jalaba más al grupo, decir, no, es que estábamos mejor antes, no, es que, ¿se acuerdan cuando hacíamos esto? No, entonces había mucho bloqueo. ¿Qué identifico dentro del equipo de trabajo? Que había un par de personas que me estaban bloqueando.
¿no? En el sentido de que no, es que Jenny, que era la directora anterior, lo hacía así y ahora nos están cambiando, o sea, no estaban abiertos al cambio. Y entonces, a partir del mes que podemos regresar con más tranquilidad al trabajo, fue en el mes de abril, donde la indicación es todos los equipos del colegio regresamos presencial. Llueve, trueno, relampaguee, con todas las medidas. Y es hasta abril del año pasado, el 2022, cuando puedo empezar a aplicar ciertos recursos en las reuniones. Sobre todo empecé con sensibilizar. Y de la parte de sensibilización ya pude trabajar la parte de integración. Pero fue, imagínense, casi año y medio después. ¿Qué es lo que logro hacer en este inicio del 2022 en agosto? Bueno, pues les quiero comentar número uno. La integrante que yo había como focalizado para trabajar con ella porque había estos distorsiones, cambia de sección o definimos cambiarla de sección. Y eso les quiero decir que en la primera reunión, ¿no? Teniendo yo una técnica de integración de grupo, ¡fuf! O sea, bota. El equipo estaba como muy acotado a esa persona. Les quiero decir que hasta las formas de participar se liberan. Fíjense qué difícil circunstancia, ¿no? Em, yo cuando me doy cuenta que era una persona, 2 personas en especial, pues obviamente las técnicas que yo había pensado, pues eran diferentes a las que finalmente apliqué en agosto, porque mi enfoque iba a ser con identificar líderes, con integrar y demás, ¿no? Cuando se va esta persona, la primera actividad del mes de agosto del 2022, que lo tengo muy cerca, muy fresco, fue de mucha aportación de todos. Entonces, para mí, el enfoque de la técnica cambia más que de sensibilizar, porque la vez pasada con el equipo así, pues era sensibilizar, integrar, ubicar líderes, ¿no? Y ahora no, o sea, se plantea a partir de pensar en integrarnos con los que somos actualmente. Y les quiero decir que he obtenido buenísimos resultados. El más reciente, esta semana, en donde la productividad se elevó al 100. O sea, todas mis metas de trabajo en 2 días se elevaron al 100. O sea, como que ya pudimos cerrar, o yo como líder pude cerrar esa etapa y hasta, fíjense lo que les quiero decir, porque hasta me bloqueaban a mí, logré saber que alguien por ahí que todavía es amiga de esa otra persona que se fue, dijo, no, la verdad es que Gloria nos está ayudando mucho. No, vamos a cubrir porque en estos días que yo les decía que hubo una situación de salud familiar, em, y mi apoyo académico de toda mi confianza estaba operado y no pudo ir el último mes, mitad de noviembre, mitad de diciembre, pues imagínense, ¿no? Cómo estaba el trabajo. Pude tener la respuesta esperada de equipos en las que si falta su líder, pues pueden, ¿no? Actuar bien y resolver. Lo conseguí en diciembre. Entonces, las técnicas de grupo nos ayudan a poder definir qué áreas tenemos que trabajar con nuestros grupos. ¿Cuál sería el objetivo principal de las técnicas grupales? Uno, conocer mejor a los demás y a nosotros mismos como líderes, que las actividades grupales sean más eficaces, que podamos conocer la dinámica y funcionamiento del grupo para saber en qué áreas hay que trabajar. Y lo más importante, una técnica grupal te ayuda a fomentar la cohesión, la interacción y el espíritu de grupo.
pero va a ser sumamente importante que identifiquemos primero quiénes son las personas que conforman nuestro grupo. Como yo les dije, ya identifiqué y vi que uno era el clásico que les decía, ¿se acuerdan que fue lo que vimos en las últimas sesiones? Que dentro de los roles de grupo siempre hay uno que rompe, ¿no? Que está en contra, que le choca, que está a disgusto, que va algo bien, ay, sí, pero, ¿no? O sea, siempre hay alguien, es clásico, ¿no? Y lo necesitamos en el grupo. Pero ya que los identifico para poder trabajar con el grupo, sí les quiero comentar una cosa vivida, así, tal cual. Si no ubicamos a ese que está como bloqueando el trabajo, va a ser muy difícil que logremos las metas en grupo, y si bien se logran, necesitamos como acotar mucho y trabajar ya con esa distorsión, ajá, dentro de las técnicas para poder sensibilizar. A mí lo que me fue ayudando fue trabajar técnicas de sensibilización, y lo decíamos, e incluso yo pedí apoyo del Departamento de Psicopedagogía para el trabajo con adultos. Llegó un momento y varias sesiones, por lo menos 3, es donde, a ver, ya se fue, vamos a trabajar con lo que tenemos, somos muy valiosos todos. Y además les quiero decir que la directora anterior se fue en plena pandemia porque ya tenía lupus y no podía estar en riesgo ni estar conectada casi 20 horas que estábamos al día conectados. O sea, fue decisión personal, no fue que, es más, se le pidió, se le dio en todas las instancias para que se quedara. Entonces no fue una cuestión que, ay, la corrieron, la quitaron. No, 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 fue algo muy personal que no se podía entender, ¿no? Entonces me acuerdo que mi jefa me decía, mira, este es tú o quien haya puesto quien haya puesto en la dirección, y vamos a tener esta misma respuesta. Hoy, a toro pasado, ¿no? A agosto de este año, quiero decirles que el bloqueo de esta persona era porque ella es la que quería asumir el rol de dirección. Y era como decir, a quien pongas, no, yo estoy aquí. Muy respetable, todo el mundo tenemos posibilidades de asumir esos retos, pero las circunstancias fueron acomodándose de tal manera que hoy en día hasta se ha visto que es una persona compleja dependiendo de dónde se ubique, ¿no? Entonces ya pasa a otra sección y ahora es ojo de atención en otra sección, entonces es la persona. Ahí es donde nosotros podemos revisar este otro objetivo, perdón, lo pasé muy rápido, que es el de la estructura de roles. Con las técnicas grupales tenemos que identificar qué roles se están desempeñando en el grupo para poder trabajar aquellos que no nos estén dando resultados. Les quiero decir que con todas estas situaciones nosotros obtuvimos resultados buenos, ¿no? De procesos, de metas, de proyectos. Sin embargo, creo que este ciclo escolar es el que me está dando mejores frutos, ¿no? Y tiene que ver con la misma dinámica, no se cambia de un día para otro, ahora somos más productivos. Ujú. Y como que veo un ambiente de mucho más participación, ¿no? Antes era así todo callado, así. Por ahí surgía una manita. Antes lo hacíamos, yo escuché miles de veces, antes lo hacíamos así. Ok, hoy, ¿qué propones? No, porque aparte estábamos a distancia, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, revisar, y hay técnicas para esto, para ubicar la estructura de los roles. Potenciar las dimensiones individuales, ¿eh? A mí me funcionó 1 a 1, como un compromiso 1 a 1, y a ver, ahora en el grupo, quiero verte en el grupo, ¿no? Y eso potenció a cada persona de forma individual y fue como se pudo ir sacando adelante el trabajo. Hoy puedo decir que estamos logrando la madurez del grupo y yo trabajo mucho con ellos de que quien está al frente liderea, pero a quien lideramos, pues son los que finalmente lucen, los que están ahí, que son sumamente importantes. Estemos quienes estemos al frente.
Ajá, el grupo es el que queda. Ujú. ¿Y qué me va a llevar? Pues a aumentar las posibilidades de satisfacción. Eso es lo más rico de un grupo y para eso sirven las técnicas grupales. ¿Hay algún uso específico según HERSA, inclusive de las técnicas de grupo, que es, por ejemplo, reforzamiento de conceptos? O sea, desde el inicio saber qué entiendo yo por trabajo en grupo, qué es para mí el compañerismo, porque si lo desconozco, entonces no aporto. Ujú. También para reforzar, generalizar, evaluación de ciertos procesos de aprendizajes grupales, para superar estancamientos, para el diagnóstico y el análisis del grupo, como en mi caso. O sea, a mí para eso me sirvieron las técnicas para analizar qué estaba pasando y para solucionar conflictos y problemas. Todo el ciclo pasado, todo un año y medio, me la pasé en esta parte. Hoy en día sí hay conflictos intergrupales, pero ¿qué creen? Ya no afectan toda la dinámica, como que son muy específicos, muy concisos y son mucho más fácil de arreglar. Y también el modelado. Ahora les dejo, ¿no? A ver, lo que me ha funcionado a mí es la asignación de líderes de proyecto y el reconocimiento a esos líderes de proyecto. Eso es lo que me ha funcionado y modelando cómo se pretende trabajar. Eso es lo que ha sido funcional. Para eso me han sido útiles las técnicas de grupo. La eficacia. Eh, Cuando hablamos de que un grupo es eficaz, se nota por el cumplimiento de normas y tareas. Hay que tener mucho cuidado con que siempre los equipos de trabajo conozcan las metas a conseguir, sea en el día, sea en el semestre, y hay que compartirlas. Yo lo que hice fue compartirles mi plan anual de trabajo porque lo hacemos todo, o sea, cada mes hay un objetivo, se recuerda en las juntas que tenemos mensuales y semanales, siempre se habla de un objetivo, que es importante seguir ciertas normas para el cumplimiento de tareas y el liderazgo. Esos son los factores que influyen en la eficacia. ¿Qué pasa si yo no estoy? Porque fue un tema que yo traté. ¿Qué pasa si yo no estoy? A mí no me tienen que decir alguien más fuera de la sección qué se hizo, qué no se hizo. Necesito que ustedes me informen y yo poder resolver. En eso consiste entender el liderazgo, ¿no? Porque a veces yo noto que ellos como equipo tenían una dependencia terrorífica con la líder. Y entonces, obvio, si la líder se va, todo desaparece. Y ahora no, yo he trabajado mucho que en ellos surge también un liderazgo, es un liderazgo compartido. Y sobre todo, quiero decirles que las técnicas nos ayudan a esta parte de la satisfacción, de la estabilidad emocional y afectiva de todos los miembros y por ende del grupo. Los factores que influyen en la satisfacción es el grado de madurez, la comunicación y ese liderazgo compartido o equilibrado que yo hago mención. Esto es sumamente importante. La parte de la comunicación da tranquilidad, da estabilidad. Eso ayuda también al trabajo que estamos generando con los equipos y permite, sobre todo, que todo el mundo nos sintamos satisfechos de los logros. Hicimos un trabajo interesante en diciembre y nos fuimos todos a desayunar. Y no fue un desayuno de ya acá los cuates, no, un desayuno para festejar el logro, ¿no? Fue algo muy bonito, muy interesante, ¿no? Que les quiero compartir. En resumen, para ir cerrando, desde la perspectiva de la dinámica de grupos, esta misma consigue mayor eficacia en el logro de objetivos y mayor satisfacción interna, colectiva e individual. ¿Cuáles son, ojo,
aquí tiene que ver lo que vamos a desarrollar en el trabajo final, que van a tener toda la semana que entra hasta el domingo. ¿Dónde o cuáles son las áreas más importantes de aplicación de las técnicas grupales? ¿No? Me voy a ir conforme las manecillas del reloj aquí, ¿no? Una, para el desarrollo de capacidades y potencialidades. Es decir, puede haber técnicas que nos sirvan para que el nuevo, el que se está integrando, eh, vea qué es lo que puede aportar al otro. A mí me ha servido porque pues se contrató una nueva maestra para esta que se fue y la verdad es que no, la que se fue con todo y los asegúnes grupales, pues es muy buena maestra. Y esta chica nueva no ha llegado, o sea, tiene muchas fallas y ahora siento y he observado que se siente menos como la que va siempre atrás, atrás, atrás. Y le dije el otro día, a ver, ¿de qué eres capaz tú? Les quiero decir que un área que para mí es, y se los he dicho a los demás, es su presentación personal. No es de las más jóvenes, es de las maestras más grandes en edad, pero ¿qué creen? Va impecablemente bien vestida, bien arreglada. Entonces, hasta eso es un elemento que nos puede ayudar para potenciarla individualmente. Pero tenemos que trabajar en el grupo algunas técnicas en donde podamos decirles al otro cómo me reconozco y qué puedo aportar. Las técnicas grupales también son útiles, por ejemplo, en la parte de psicoterapia para la superación de trastornos, de ser más eficaces con lo que uno puede aportar. En el área de educación, para la mejora del clima de trabajo, para la misma enseñanza, porque potencio lo que yo sé hacer, ¿no? Y lo comparto con el grupo. Y lo que les decía, en mi caso era la mejora del clima de trabajo. En la parte social, las técnicas grupales facilitan la comunicación y la convivencia. Y en la parte de organización, en cualquiera de estos ámbitos, el trabajo en equipo. O sea, ¿qué tengo que hacer yo como equipo? O como parte del equipo. ¿Cuáles son las principales condiciones para poder realizar las técnicas o aplicar las técnicas grupales? Y voy de igual en este orden, ¿no? Hacia de izquierda a derecha, de mi izquierda hacia mi derecha. Hay que tener bases como las que vimos sobre lo que son las dinámicas de grupo, las características del grupo, qué son los grupos grandes, pequeños, todo lo que hemos visto, por ejemplo, ahorita en teoría. El conocer de manera práctica las técnicas, porque aquí no es, yo les puedo enumerar 200 técnicas. Eso no es el caso. Sí hay que conocerlas, como ahorita van a ver, leerlas, pero lo importante es ponerlas en práctica. Y ahí no hay de otra más que empezar cuando se pueda, desde momentos de exposición, desde momentos de presentación, hay que empezar a practicar. Y no hay que tener miedo, hay que tener mucha seguridad. Todos empezamos así. O sea, yo les puedo decir que en ningún momento en mi parte de formación, más que creo que en una asignatura tuvimos la oportunidad como y se llamaba dinámica de grupos, este, por lo menos de practicar una. O sea, realmente no hay un espacio como tal. Pero cuando estemos frente a un grupo, sí hay que poner en práctica una de estas técnicas. Es muy importante también em, tener claros qué quiero lograr con mi equipo. Em, Tener mucha claridad y exactitud en el desarrollo de la técnica. Ujú. Aquí sí, para los principiantes es como leer el objetivo, el desarrollo, o sea, muy claro, y apegarnos lo más posible. Ya conforme tengamos práctica, pues haremos como esta parte de la experiencia, ¿no? De cambiarle o quitarle, ¿no? Pero al principio, pues tenemos que ser muy apegados.
hay que crear un clima que nos facilite esta tarea, ¿no? A ver, júntense todos. A ver, no. ¿Qué creen? Vamos a trabajar el día de hoy con este objetivo, nuestra meta es esta, como generar el clima. Yo el martes quería trabajar con mi equipo, o sea, lo más rápido posible para cumplir todas mis metas de la agenda de trabajo, pero ¿qué creen? Tuve que hacer más tiempo y dar más tiempo en la primera hora, que para mí iban a ser 5 minutos, en la parte de cómo regresamos, qué hicieron en vacaciones, toda esta parte del saludo. Y creo que estuvo bien darle ese tiempo porque si no, no iba a poder trabajar de acuerdo a mis metas. Tenía así de que, buenos días, ¿cómo les fue en vacaciones? Bien, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, por favor, vamos a empezar con lo que es el nuevo plan y programas de estudios 2022. No, a partir de, y fue una técnica muy, muy simpática en donde, aquí no tengo, pero era una pelotita y era así como un navío cargado de, ¡zas! Y te los aventaba, digo, de que nos cuentes cómo te fue el fin de año. ¿Dónde la pasaste? Uy, no. Y de ahí hagan de cuenta que se volvió un clima idóneo para trabajar. Entonces no me llevé los 5 minutos que quería, pero fue una hora que al final me benefició. Entonces, el clima. El liderazgo flexible y participativo, no solamente tú eres la líder, hay que saber delegar. Entonces, dale a otro también esta parte del liderazgo. Que les permitas participar de manera activa y responsable, o sea, déjales una responsabilidad. Y seamos realistas con las condiciones de nuestro entorno. Si yo pienso realizar una dinámica y no son las condiciones, no la apliques, va a ser peor, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos una situación de en algún momento de mucho pendiente porque teníamos 3 contagiados en el equipo de COVID y la verdad, la dinámica que iba yo a realizar no iba a ser la idónea. Aquí era como sacar los miedos. Es que yo estuve cerca, es que, a ver, tranquilos, ¿no? Entonces hay que estar a tono y acorde con lo que queremos nosotros realizar, ¿no? Ser realistas con las condiciones de lo que se está viviendo en ese momento. Si yo quiero elegir una técnica grupal, pues tengo que pensar qué objetivo quiero. Es integrar, es sensibilizar, es resolver un conflicto, es conocimiento del equipo porque son nuevos, es conocer liderazgos. O sea, debo de tener muy claro mi objetivo. Saber que si tengo problemas como los que yo les platiqué, como es la madurez y el grado de entrenamiento del grupo, me va a permitir saber hasta dónde y qué técnica utilizar. Si no, sabré que todavía no es el momento. El tamaño del grupo, el ambiente físico, el ambiente externo que me permita. Por ejemplo, si en el ambiente externo hay muchas presiones, también tengo que tomarlas en cuenta porque, ay, no, es que si quitamos nos van a decir que pues eso no ayuda. Ver si tengo más miembros que son tímidos o son más relajientos, pues también tengo que medir qué tipo de técnicas, si no se va a volver esto una fiesta y a lo mejor lo que yo no quería era una fiesta, ¿no? Y mi experiencia, ajá, mi experiencia y mi capacidad para ya trabajar las técnicas grupales. Hay diferentes clasificaciones de técnicas de grupo. Hay desde las que tienen que ver con el tamaño, con los expertos y con la satisfacción, ¿no? De los efectos de satisfacción o de tarea. Esa es una clasificación de las técnicas grupales. Otra tiene que ver con el tamaño del grupo, ¿no? Si es un gran grupo, es solamente un foro, es una conferencia, si es un grupo mediano, como para debate, discusión dirigida, o si es un grupo pequeño, ¿no? Para hacer más como un seminario de trabajo, asignar comisiones, o sea, tengo que fijarme en esto. Puede ser que tengan que ver con la participación de expertos, ¿no? Si va a venir alguien a trabajar con el grupo, ¿no? Con cierta línea, me parece que es importante. Hay expertos, ¿no?
que vienen solo en ciertos momentos. Yo quiero una plática de nutrición y solamente yo no voy a hablar de ella, viene un experto, cómo voy a generar el ambiente de trabajo. O que va a ser una participación activa de todo el grupo, porque todos somos expertos en la línea, ¿no? Entonces también hay que ver cómo es esta participación. O puede haber también técnicas grupales que solamente tengan que ver con efectos de satisfacción de tareas, como para lograr un equilibrio socioemocional, para conocerse mejor. Estas son las que yo más utilicé con mi equipo el año pasado. Era necesario esta parte socioemocional, equilibrar emociones, ser más empáticos, tener capacidad de escucha, comunicación. O puede ser para estructurar, organizar y realizar tareas. A lo mejor lo que no hemos aprendido es a tomar decisiones o que estamos desorganizados. Bueno, me apoyo en técnicas de ese tipo. O sea, no, lo que debo de pensar es en el objetivo del trabajo con el grupo, porque clasificación de técnicas grupales hay miles, muchísimas. Puede ser, por ejemplo, si me voy a cuestiones de orientación educativa, o sea, ya en cuestiones educativas hay técnicas de presentación, de conocimiento del otro, afectivas, de autoestima, de análisis de problemas sensoriales, críticas, o sea, son muy específicas de acuerdo al área donde queremos desarrollarlas. Hay unas que tienen que ver más bien con metas, por ejemplo, de autoconocimiento. Las que hoy quiero yo realizar con mi equipo de trabajo, por ejemplo, son de comunicación. Esas son las que nos están faltando. Em, de creatividad, de habilidades, de procesos de instrucciones, de procesos de aprendizaje y enseñanza, de creatividad, por ejemplo, ¿no? Yo ahora las que veo como necesarias en mi equipo son de comunicación y de creatividad. ¿Y cuál es la estructura? Con esto termino. ¿Cuál es la estructura de todas las técnicas independientemente del tipo que sean? Bueno, hay técnicas, todas las técnicas deben de tener un objetivo para que ustedes las puedan elegir. ¿Cómo se van a realizar o cuáles van a ser las formas de coordinación de esa técnica? Las condiciones. A ver, yo tengo 15 colaboradores y esta técnica es solamente para 5, pues no, tengo que ver el número de participantes. La duración, si solamente cuento con 30 minutos, ¿cuál sí va a ser útil? Porque si no es cortarla y sale peor, ¿no? O sea, no, hay que ver el tiempo. Cuento con recursos, van a ser demasiados recursos y se van a distraer en el recurso y no en el objetivo. Esas son las condiciones que debo de tomar en cuenta antes de aplicarlas. Etapas del trabajo. ¿En qué etapa la necesito? Cuando vamos integrándonos después de 2 semanas de vacaciones, cuando es cada semana y veo que ya se está perdiendo como el ánimo, cuando va a ser un cierre muy importante, tengo que revisar las etapas de trabajo. ¿Cuáles son las dificultades comunes? Ay, que no quieren participar. Bueno, entonces hay que tener cuidado con el tipo de técnica que voy a utilizar, ¿no? A lo mejor una donde no tengas que exponerte demasiado, sino desde tu lugar hacerlo. ¿Qué resultados pretendo esperar? A lo mejor quiero 5, no, con que sea 1 nada más. Y después hay que pensar en las formas de evaluarla y hay variantes que podemos aplicar en uno. En lugar de GIS, puedo utilizar papel, puedo utilizar la computadora, todas las variantes que pueda tener. Esas son las estructuras, esta es la estructura genérica de las técnicas grupales. Y lo que yo les sugiero, básicamente, es leerlas. O sea, para poder aplicarlas hay que leerlas. Hay que pensar en que se puedan adecuar. Hay que ensayarlas, aunque sea en casa. Reviso 1, 2, 3, esto es lo que podría hacer. ¿Qué pasaría si? Ver sobre todo al inicio, utilizar los materiales necesarios y siempre decirles, cuando ya las vamos a aplicar, cuáles son las reglas, ¿no? Y que nosotros hagamos nuestro papel de instructores, de coordinadores, lo más adecuado posible. No puedo entrar así, ay, no, es que pensaba en 5 y nada más hay 4, pues yo le entro. No, no, no. O sea, hay que pensar en todo esto, ¿no? Y su ciclo de aprendizaje, es decir,
No la repitas siempre, es solamente cuando tú consideres que tienes un objetivo que rescatar, que aplicar en un grupo. Y a eso voy, a nuestro papel como conductores o líderes, ¿no? De reuniones, de este tipo de aplicación de técnicas. Hay que crear un clima de confianza, que se sientan a gusto, de libertad, más que de dirigente a coordinador. Ay, a ver, me hacen todos caso, no, pues ya empezamos mal la técnica, ¿no? Oigan, ¿qué les parece? Sí, vamos a, ¿no? Estimularlos para la participación. No importa, no te preocupes, mira, aquí se vale equivocarse, ¿no? Siempre alentar a los que son más tímidos, nunca falta en un equipo, y hacerlos sentir bien, ¿no? Y al final, como decir, bueno, hoy conseguimos conocer que es bueno comunicarnos de esta manera, ¿no? O sea, hacerlo como muy claro este papel que tengo, que me quito el papel de dirigente al que coordina y darles ese clima de confianza, de libertad, de estimular, de alentar y de guiar, ¿no? Sobre todo, eso sería la parte más importante. Aquí está la clave. Hay diferentes tipos de técnicas. Fíjense bien. Hay técnicas para que el grupo produzca. Hay técnicas para integrar al grupo. Hay técnicas para sensibilizarlos. Hay técnicas para el desarrollo personal. Hay técnicas para mejorar las relaciones ya cuando hay problemas. Y si ya los hay, para afrontar los conflictos. Hay técnicas para aprender a comunicarnos. Si ya entramos como en un batch y todo está lento, para dinamizar, para agilizar al grupo. Hay técnicas ya que son como más de animación social, cultural, como más de, vamos a empezar la fiesta, vamos a empezar, vamos, ¿no? Es la fiesta de Navidad y cómo vamos a hacer la rifa, ¿no? De premios. Estas son las de animación sociocultural. Técnicas de retroalimentación, porque a veces lo que cuesta trabajo es la retro. Y unas para identificar líderes. En general, estas son las principales técnicas de grupo que podemos utilizar y que vamos a retomar en la última sesión, cuáles son algunas de ellas. Y lo que les voy a pedir como actividad final es que elijan una de las técnicas, y aquí les había puesto 5 ejemplos, les voy a poner 3. Les voy a pedir que, por ejemplo, y esto va a venir en el día de hoy, ¿no? Para que ustedes tengan esa posibilidad. Algunos ejemplos de técnicas de cada una de estas tipologías. Y ustedes van a elegir el tipo de técnica que quieren desarrollar. Es decir, por ejemplo, Brisa dice, yo elijo las técnicas de integración de grupos. Ok. Entonces, tu trabajo final va a decir técnica de integración de grupos y vas a elegir 3 tipos de técnicas que ayuden a la integración de grupos. ¿Qué es lo que voy a pedir? Que ustedes elijan 3 de estas técnicas para integrar grupos. Lo que voy a revisar es que sea para la integración de grupos y que me desarrollen conforme vimos de estructura cómo se realiza, cómo se llevan a cabo. Eso es lo que vamos a hacer como actividad final. Eligen una de las técnicas y dan 3 ejemplos o 3 técnicas de integración grupal o de producción grupal o de sensibilización o de comunicación o de afrontar conflictos. Yo les voy a proporcionar una bibliografía donde las pueden consultar, donde pueden ustedes elegir. Y la próxima sesión que vamos a hacer, que es la última, yo les voy a explicar la funcionalidad de estas técnicas con algunos ejemplos y a partir del trabajo que ustedes desarrollen, les podré preguntar, a ver, ¿qué nombre de técnica para integración de grupos elegiste tú, Angélica? Ah, pues tengo tal. Y dar ejemplos con ellos, con ellas. De eso va a tratar la última sesión, como explicar la funcionalidad, dar algunos ejemplos muy sencillos de cada una de estas técnicas y algunos tips que les pueden ser de utilidad.
Más adelante, en algún otro módulo, van a seguir trabajando ya el desarrollo de algunas de estas técnicas ya de manera como más que de hablar de dinámica grupal, pues ya sería la parte de la aplicación de las dinámicas grupales. Entonces, nosotros nos quedamos con el conocimiento de algunas de ellas y yo voy a hablar incluso de cómo se pueden evaluar. Eso es lo que vamos a hacer. Esta diapositiva ya está en su ¿cómo se llama? En su sesión para que la puedan ir revisando y en breve les envío tanto en el WhatsApp como en la plataforma la propuesta de donde pueden sacar algunos ejemplos. Eso es lo que vamos a realizar. ¿Hay alguna duda que tengan ustedes? Creo que no. Maestra, nada más una duda, la fecha para subir este trabajo final. Les La- había comentado al principio, va a ser para el domingo de la próxima semana, hasta el domingo de la próxima semana. Ok, gracias. Gracias. Excelente jornada. Feliz año 2023 a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.